Cordial saludo, bienvenidos al tema Código Rojo, prevención de la morbilidad y la mortalidad por hemorragia obstétrica. Hoy nos acompaña como facilitador el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Él es médico ginecobstetra y va a estar con ustedes explicándoles el tema. Sean todos bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Londoño. Vamos a hablar hoy de las generalidades del Código Rojo. El Código Rojo es a la vez una guía para la prevención de la morbilidad y mortalidad por hemorragia posparto y una estrategia de entrenamiento de personal de salud. Es desarrollado como una respuesta a la necesidad de tener una guía para la prevención y tratamiento de la hemorragia posparto en países de medianos ingresos, debido a que esta es una de las principales causas de morbimortalidad materna. La idea original del Código Rojo fue liderada y desarrollada por el Centro Nacer de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de las Secretarías de Salud de Medellín y de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, así como con el apoyo de las agencias internacionales USAID y OPS. El contenido que abordaremos en esta conferencia es el siguiente. Primero, los principios fisiológicos que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de la mujer que sufre una hemorragia obstétrica. Las definiciones de lo que se considera una hemorragia posparto y una hemorragia posparto severa, y los elementos diagnósticos que el clínico debe tener en cuenta para la hemorragia posparto y el estado de choque hipovolémico. La tendencia de la mortalidad materna en Colombia de 1998 a 2009 está bien configurada en esta curva de tendencia. Colombia tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, y es que para el 2015 debemos tener una razón de mortalidad materna de 45 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. A 2014 la meta es 48.8. Colombia no ha alcanzado, para eso se requiere una voluntad política, y vamos a ver qué pasa con Antioquia y con Medellín con respecto a esta responsabilidad que tenemos como país. En verde vemos la curva de tendencia de la razón de mortalidad materna evitable en Antioquia del 2004 al año 2013. Antioquia tiene para el año 2013 una razón de mortalidad materna de 35.8 y Medellín por hemorragia evitable, por muerte materna evitable de 3.6. Es decir, Medellín y Antioquia al momento cumplen con las metas establecidas en los objetivos de desarrollo del milenio. Pero lo importante es mantener ese compromiso y esa responsabilidad que es de todos los actores del sistema de salud. Miremos cuál es entonces ha sido la tendencia epidemiológica de las muertes maternas agrupadas según causa de muerte. Por hemorragia obstétrica, miremos 2004 a 2008, en este periodo ocurrieron 71 muertes maternas por hemorragia obstétrica, y en el periodo de 2009 a 2013, 38, es decir, ha habido un impacto importante, con una reducción cercana al 50% en las muertes maternas por hemorragia obstétrica. Igualmente, podemos ver qué ha pasado con el embarazo terminado en aborto, y en el balance general de la mortalidad materna ha habido una reducción significativa en el departamento de Antioquia del número de muertes maternas. Esto se debe a ese compromiso y esfuerzo de todos los actores del sistema de salud en nuestro departamento. Miremos la distribución de muertes maternas por causa y año, y causa básica agrupadas en el año 2004 a 2013. La primera causa con 23 muertes maternas,
las complicaciones no obstétricas. Segunda causa, sepsis no obstétricas, y la tercera causa, hemorragia obstétrica. Esta es, en este momento, hasta el año 2013, la tercera causa de mortalidad materna en el departamento de Antioquia es la mortalidad materna. Y entre esas muertes por hemorragias, en ese mismo periodo, 2004 a 2013, tenemos que la atonía uterina es la primera causa. Recordemos que la atonía es responsable del 70% de las hemorragias obstétricas, y en Antioquia igualmente representa la mayoría de las muertes por hemorragia. La segunda causa es el desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación, la placenta previa como tercer lugar, la hemorragia posparto, el desgarro del canal, para un total de 16 muertes. En los años 2007, 2009 y 2011 y 2013 no hubo un solo caso de muerte por hemorragia obstétrica en el departamento de Antioquia, y todo se debió a la implementación de protocolos como el que le estamos presentando, y obviamente a otras acciones lideradas por todos los actores del sistema de salud. Vamos entonces a mirar los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y que hacen que la hemorragia posparto sea una entidad rápidamente amenazante para la vida de la mujer. Miremos entonces qué es lo que ocurre con esos cambios fisiológicos. El gasto cardíaco aumenta de un 30 a un 50%, y el flujo uterino al final del embarazo representa aproximadamente un 20% de ese gasto, porque pasa de 50 mililitros por minuto en el útero no grávido a 500 o más mililitros por minuto al final del embarazo. Este aumento es lo que posibilita un alto volumen de pérdida y hace que la hemorragia posparto rápidamente se convierta en grave o severa y lleve a un riesgo alto la vida y la salud de la mujer. Si bien hay un aumento en la masa muscular, la masa celular, este aumento no es proporcional al aumento del volumen. La masa de glóbulos rojos aumenta de 20 a 30% y el volumen plasmático un 30 a un 50% en el embarazo. Y esto hace que se llegue a una anemia fisiológica que, de acuerdo con su magnitud, expondrá a la mujer a un mayor riesgo en caso de presentarse una hemorragia. Igualmente, como parte de los cambios fisiológicos de un embarazo normal, hay un aumento en la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto y un descenso en la presión arterial. Estos cambios, sumados a un aumento del volumen sanguíneo de un 30 a un 50%, hacen que la mujer no manifieste ningún cambio en sus parámetros hemodinámicos hasta muy avanzada la pérdida sanguínea, y este es uno de los elementos fundamentales para entender el qué hacer en el manejo de una hemorragia posparto. Por lo tanto, nosotros como clínicos nunca debemos confiar en la estabilidad hemodinámica de una mujer embarazada por los cambios fisiológicos que acabamos de explicar. Los cambios que ocurren en el sistema de coagulación durante la gestación favorecen la trombosis. El aumento en la síntesis de los factores 2, 7, 8, 9 y 10 va de un 20 a un 200% de los valores basales en la mujer no embarazada. Los niveles de antitrombina 3 y proteína S disminuyen. Ocurre, como todos ustedes conocen muy bien,
daño endotelial durante el parto y la estasis venosa es una constante en la mujer embarazada. Todos estos cambios favorecen la temprana aparición de la coagulación intravascular diseminada en el escenario de una hemorragia posparto. Se calcula que a la hora de ocurrida la hemorragia posparto, la coagulación vascular diseminada ya está instalada en la mujer embarazada. Por eso es importante adelantarnos a este proceso. Y una vez se presente la hemorragia, buscar la causa y establecer las acciones de corrección de todos estos cambios. Por los cambios descritos, se ven alteradas las vías comunes, tanto la extrínseca y la intrínseca, y disminuye aún la ya de por sí baja sensibilidad de las pruebas más comúnmente utilizadas para el diagnóstico de la CID. Hay un acortamiento en el tiempo de protrombina y en el tiempo parcial de tromboplastina, siendo imposible predecir el valor real en una mujer en particular y por lo tanto su utilidad. Se reduce a permitir hacer un seguimiento de su variación y alargamiento en el tiempo. Eso es lo único. El TPT y el TPT son pésimos marcadores como consecuencia de esos cambios que ocurren en el sistema de coagulación en la mujer embarazada. Vamos entonces a ver las definiciones que son necesarias tener en cuenta en el manejo y en de la hemorragia posparto. Aproximadamente la mitad de las mujeres que tienen un parto por vía vaginal pierden entre 500 mililitros de sangre o más. Y aquellas que se someten a una cesárea, normalmente la pérdida se calcula en 1000 mililitros o más. Esto es importante tenerlo en cuenta en la definición de hemorragia posparto. Se llama hemorragia posparto, es aquella en la cual el sangrado excede los 500 mililitros. Y hemorragia posparto severa es aquella en la cual el sangrado excede los 1000 mililitros, nivel de evidencia 3. También se acepta como hemorragia posparto a cualquier pérdida hemática posparto que cause compromiso hemodinámico, y más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros medir ese compromiso hemodinámico. Tradicionalmente, la clasificación de la hemorragia posparto se ha basado en el momento del inicio del sangrado en relación con el parto. Hemorragia posparto primaria o temprana es la que ocurre en las primeras 24 horas después del parto, y hemorragia posparto secundaria es la que ocurre después de 24 horas y hasta 12 semanas después del parto. La hemorragia posparto secundario es menos común que la primaria y ocurre en 1 a 3% de los partos, afortunadamente. Esta es la definición general, no solo obstétrica, de hemorragia masiva. Se llama hemorragia masiva la pérdida y reposición del 50% del volumen en 3 horas, una pérdida de 150 mililitros por minuto o mayor, o pérdida de 1.5 mililitros por kilogramo de peso en 20 minutos. Para una mujer de 70 kilos, esto representa aproximadamente la pérdida de 175 mililitros por minuto durante 20 minutos como consecuencia de ese cambio en el volumen sanguíneo que pasa por la arteria uterina al final del embarazo.
Si recordamos que el volumen de sangre que recibe el útero al final es superior a los 500 mililitros, entendemos entonces por qué la hemorragia posparto que no se controle rápidamente se convertirá en severa en cuestión de minutos y pondrá en riesgo la salud y la vida de la mujer. Se considera que existe igualmente hemorragia cuando una persona con entrenamiento y experiencia en atención del parto considere que el sangrado es mayor de lo esperado, aunque no haya signos y síntomas, y es lo que llamamos un shock compensado, o cuando el sangrado se asocie a manifestaciones de pérdida de la volemia, como agitación, palidez, frialdad, sudoración, llenado capilar lento, pulso mayor de 90 latidos por minuto y presión arterial sistólica menor de los 90 latidos por minuto. Presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Esas son las definiciones aceptadas. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de hemorragia posparto y del grado de choque? ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta? Lo vamos a ver. Una de las mayores dificultades reconocidas para el diagnóstico de la hemorragia posparto es que se basa en valoración subjetiva de quien atiende a la mujer. Y está demostrado que en general hay una tendencia a la subvaloración de la pérdida, que esa subvaloración puede ir de un 30 a un 50%. Por lo tanto, se requieren otros parámetros para hacer un diagnóstico mucho más preciso. Ante esta dificultad para el diagnóstico, se ha propuesto entonces hacer una evaluación a partir de los diferentes parámetros clínicos para hacer una estimación más precisa de esa pérdida. Cuando nos enfrentamos a una mujer con una hemorragia posparto, debemos evaluar en su orden los siguientes parámetros. Primero, el estado de conciencia. Segundo, los signos de hipoperfusión periférica, como el color de la piel, la frialdad y la sudoración, el llenado capilar. Y por último, pulso y presión arterial. Miremos por qué, ya saben por qué, por los cambios fisiológicos que llevan a que este par de parámetros se alteran de manera tardía. Se insiste en que el momento del contacto inicial con la paciente, la evaluación que hace el clínico debe empezar por el estado de conciencia y los signos de hipoperfusión. Es importante documentar el contacto inicial, en el contacto inicial las características clínicas de la paciente. Debido a la taquicardia y la hipotensión, solo estarán presentes cuando se hayan perdido entre un 30 y un 35% del volumen, es decir, hay signos clínicos de taquicardia e hipotensión cuando la pérdida es superior a 2000 mililitros. Eso es un aspecto que hay que tener y por eso empezamos con los otros signos. La evaluación de los siguientes parámetros clínicos, como estado de conciencia, la perfusión, el pulso, la presión arterial, permiten al clínico hacer una estimación de la pérdida. En el cuadro que les presento, se muestra que observamos que qué es lo que esperamos con la pérdida usual de 500 a 1000 mililitros que ocurre después de un parto normal o de cesárea. En este momento no se ve ninguna alteración en los parámetros hemodinámicos, y es lo que nosotros llamamos un shock compensado. Si la pérdida está entre 1001 y 1500 mililitros, es posible que se encuentren algunos cambios en el estado de conciencia, palidez, frialdad, pero no habrán
cambios importantes en el pulso ni en la presión arterial y la paciente estará en lo que nosotros conocemos como un shock leve. Si la paciente presenta agitación, palidez, frialdad, más sudoración y un pulso entre 101 y 120 y presión arterial 70-79 milímetros de mercurio, esta mujer estará en un estado de shock moderado y la pérdida aproximada es de 1501 a 2000 mililitros. Si la paciente se encuentra letárgica, inconsciente, con un llenado capilar mayor de 3 segundos, además de los otros signos de hipoperfusión, un pulso mayor a 120 y una presión sistólica menor de 70, esa mujer estará en un estado de shock grave y la pérdida calculada será mayor de 1000 mililitros. Eso es lo que conocemos como shock severo. Es importante recalcar que el grado de choque lo define el peor parámetro encontrado y ante signos iniciales de choque o sangrado mayor de 1000 mililitros, nosotros proponemos activar el código rojo. Entonces es importante tener en cuenta que en general en la opinión de expertos se coincide que ante los signos de choque o una hemorragia superior a 1000 mililitros se inicien de manera inmediata las acciones para atención de la paciente con hemorragia obstétrica. En nuestro caso proponemos activar el código rojo. En los próximos módulos hablaremos de los principios de la estrategia del código rojo y acerca de cómo se deben organizar los servicios, los equipos de trabajo para responder de una manera adecuada, para dar respuesta a esta emergencia obstétrica que se constituye hoy en día en una de las principales causas de muerte materna evitable, no solo en Colombia, sino en los países de bajos recursos. Mil gracias por su atención. En la bibliografía que les hemos aportado en este curso encontrarán ampliación a todos estos temas. Feliz tarde. Doctor Londoño, muchísimas gracias por su intervención. Espero que nuestros usuarios encuentren un buen provecho en esta teleconferencia. Muchas gracias.